A Jesús de Nazaret. Muy bien, son las 7:59 de la noche del 23 de junio del 2023. Ya son las 8 en punto de la noche. ¿Ok? Vamos a dar inicio a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos en esta bella noche a estudiar la palabra. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Buenas noches, una vez más para estudiar Apocalipsis. Estamos estudiando Apocalipsis en esta noche. Vamos ya en el capítulo 2 iniciando. Ayer hicimos una breve introducción de Apocalipsis mostrando que es un ángel, que no era simplemente un ser de otra dimensión que venía del cielo y que la gente los pinta como si tuvieran alas. No, la palabra ángel realmente es enviado. Y ayer estuvimos hablando acerca de eso y también hicimos una diferencia entre lo que es un sacerdote del Antiguo Testamento, un sacerdote católico, y la diferencia entre lo que es un pastor, el ministerio, cuáles son las reglas del obispo, del anciano, en fin. Entonces, el mensaje a las 7 iglesias que inicia en el capítulo 2, cada una de las 7 iglesias siempre es, escríbele al ángel, al enviado, está hablando del anciano, de la persona encargada de la congregación, ¿ok? Y bueno, vamos a iniciar con la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Vamos a recordar por aquí un momentico que tengo, ¿dónde está? A ver, las 7 iglesias, aquí están. Recordemos el mapa, ¿verdad? No estoy compartiendo. Permítame, les comparto. Ok, aquí está. Y permítame, coloco compartir aquí enseguida, por acá y por aquí. Listo. Ahora sí voy a compartir. Aquí están las 7 iglesias que quedan en la península de Anatolia, lo que hoy se llama Turquía. Y aquí está Patmos, donde Juan se encuentra exiliado, expulsado por el emperador Domiciano. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La primera carta a la iglesia de Éfeso. ¿Estamos listos? Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante, si es tan amable? Yo le leo. 2:1. Escribe al ángel de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas, el que anda en medio de los 7 candeleros. Yo conozco tus obras. Perdón, Yadira. Ustedes le están escuchando bien, yo le escucho muy entrecortado. ¿Ustedes la escuchan bien? ¿Me escuchan? Ahora sí mejor. Es que se está escuchando entrecortado, no sé por qué. Inténtalo otra vez, por favor. Versículo 1. Bueno, Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has sentido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ok, aquí hay varias cositas que vamos a tener que estudiar a profundidad, como cuáles. Por ejemplo, el trabajo de Éfeso. Y ahora, hoy lo que vamos a iniciar es conocer la ciudad de Éfeso. Bueno, la ciudad no tanto, la historia de la iglesia en Éfeso la vamos a conocer. Segundo, vamos a tener que hablar del primer amor. Otro tema que vamos a tener que hablar es de qué sucede cuando se pierde el primer amor. Vamos a tener que hablar también de los apóstoles. ¿Hay apóstoles todavía o no los hay? Y me gustaría que de una vez fueran buscando a personas que les guste debatir acerca del tema para poder aprender mejor. También vamos a tener que hablar del nicolaísmo. Mire cómo en unos versículos se encuentra tanta profundidad de conocimiento, ¿ok? Bueno, lo primero que vamos a hablar es de la iglesia de Éfeso. Para conocer la iglesia de Éfeso, tenemos que obligatoriamente irnos primero, porque hay otra parte que hay que ir, primero a Hechos 19. Vámonos, por favor, a Hechos 19. Acompáñenme. Hechos capítulos 19. Y vamos a iniciar desde el capítulo 18. A ver, Hechos capítulo 19. Vamos a comenzar 19, pero esperen porque la historia comienza del 18. ¿Estamos claros? Bueno, alguien que lea por favor Éxodo 18, 24 en adelante. ¿Quién lo lee si es tan amable? Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y lleno de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Bueno, aquí hay que notar que en el versículo 24 comienza a hablar de un hombre llamado Apolos, un hombre que va a ser muy importante, pero es un hombre que no se conoce muy bien de dónde viene. Dice que es natural de Alejandría. Alejandría se le conoce como la ciudad de Alejandro Magno, pero oído, Alejandro Magno, aunque es griego, no edificó Alejandría en Grecia, la edificó en Egipto. Y Alejandría hasta el día de hoy se le conoce como la Meca del conocimiento porque era la biblioteca más grande de la historia. Todos los libros más importantes del mundo estaban ahí. ¿Ok?
Bueno, yo quisiera que prendieran las cámaras, es que no veo a nadie. Hola Marelvis, salúdame. Hola Alexandra, digo Noris, y hola Yadira, y los demás. Hola, ¿cómo estás? Listo. Ya vimos a Apolos, ¿no? Hola. Sí, pero vamos a leer un poquitico más atrás. Sí, vámonos para el versículo 18. Alguien que lea por favor el título del capítulo 18. ¿Cuál es el título del capítulo? El título del capítulo es Pablo en Corinto. Ok, Pablo está en Corinto. ¿Listo? Está hablando con los de Corinto. Ahora, capítulo 10, versículo 18, ¿qué dice? Léalo, por favor. Versículo 18 en Versículo adelante. 18, el capítulo 18. O el capítulo 18 completo. Capítulo 18, versículo 18 en adelante. Ok. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, Hasta ahí. los cuales le rogaban. Hasta ahí, un momentico. Nótese que Pablo está en Corinto, pero después navega a Siria, a Siria. ¿Con quién? Con Priscila y con Aquila, con una pareja de esposos que según la Biblia tenía Aquila el mismo trabajo de Pablo, que era fabricar tiendas. Y se hicieron muy amigos, y como tenían el mismo negocio, entonces andaban juntos. Y Pablo va a Siria, ¿verdad? Siria. Ahora, después llega a Éfeso. Nótese que el viaje de Pablo va andando. Y Éfeso, o sea, Pablo va predicando, entrando a la sinagoga de los judíos y discutía con los judíos. Versículo 20, por favor, en adelante. Versículo 20, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Se fue. Dejó ahí a Priscila y Aquila. ¿Y se fue a dónde? Versículo 22, por favor. En adelante. El título es Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Ya o sigo? Ok. No, Llegó entonces... Espérate, no, porque ya eso lo leímos. ¿Ya vieron el orden? Pablo va viajando por ciudades. Estaba con Priscila y Aquila, y a Priscila y Aquila los deja en Éfeso. Ellos son los primeros pastores de la iglesia de Éfeso. Ahora Pablo sigue su trabajo. Priscila y Aquila están en Éfeso. Ahora a Éfeso llega Apolos. Y Apolos, que es un judío de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, este había sido instruido en Jesucristo, pero había una diferencia. ¿Cuál? Que él solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? El bautismo de agua. No conocía el bautismo de fuego. Y ya vamos a ver la diferencia.
Que hay muchas personas que no comprenden que son dos cosas muy diferentes y tienen funciones diferentes. Presten atención. Este varón elocuente hace lo mismo que Pablo. Pues se va ¿a dónde? A la sinagoga. Ojo, no hay templo. Porque el templo de los judíos es el templo de Salomón que queda en Jerusalén y que dentro de poco va a ser destruido por Roma. ¿Estamos claros? Después de la muerte de Pablo, de Pedro, de Jacobo, ese templo será destruido, pero ellos no tienen más templo en otras ciudades. Hay sinagogas. La iglesia no tiene templo. La iglesia se reúne en casas. Preste atención. Eran judíos. Comienza a hablar Apolos con denuedo en la sinagoga. ¿Y dónde lo escucharon? En la sinagoga. ¿Por qué? Porque son judíos. ¿Me estoy haciendo entender? Los judíos sí pueden ir a la sinagoga. Los gentiles no pueden. Y ellos, pues, como todos, seguían la tradición. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado la revelación completa. Se estaba dando, recuerde que Hechos es un libro histórico. Para poder ver la doctrina tenemos que leer Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, hacia adelante. Pero es histórico, nos está contando la historia. Entonces, ¿Pablo qué está haciendo? Pablo está viajando. Priscila y Aquila están en Éfeso y escuchan a un judío poderoso en escritura llamado Apolos, que está predicando, pero solamente el bautismo de Juan. ¿Qué significa eso? Personas que predican y le dicen los demás, ¿qué hacemos? Entonces le dicen lo que dijo Pedro: bautícense, vayan aguas. Pero falta el bautismo del Espíritu Santo. Y así hay miles de cristianos que conocen el bautismo de Juan, el de arrepentimiento, pero no conocen el bautismo del Espíritu Santo, que es el de nacer de nuevo. Vamos despacio. ¿Qué más dice el texto? Aquila, cuando oyen a Apolos, lo llaman aparte y le exponen más exactamente el camino de Dios. ¿Qué significa eso? Que hay judíos que leen la Torá, pero no conocen el Espíritu Santo. Por ejemplo, váyanse conmigo para Isaías 59. Isaías 59. Póngale atención, para que vea que el Espíritu Santo es una promesa desde el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 59. Váyanse al último versículo. Alguien que lo lea, por favor. ¿Qué dice? Elsie, levantaste la mano. Sí, hermano. Dígame. Canalizando lo de Apolo, ¿verdad? Qué prudencia, qué cosa tan bonita que lo llamaron aparte. No como en estos tiempos, ¿verdad? Que llaman a las personas para corregirlo y es delante del público, delante de las demás. Sí. ¿Qué ejemplo a seguir? Dios tiene que formarnos en ese sentido, en ser prudentes. Si le vamos a llamar la atención a alguien doctrinalmente, es mejor llamarlo aparte. Bueno, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? ¿Quién me lo lee, por favor? Isaías 59, 21. ¿Qué dice, por favor? Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Cuál es el nuevo pacto? 1. El espíritu mío va a estar en ti.
oído, ni los griegos, ni los romanos, ni los egipcios, ni los babilonios. Usted no consigue en la mitología de ellos la promesa de que el Dios supremo de ellos, Amón-Ra para los egipcios, Odín para los escandinavos, para los griegos Zeus, para los romanos Júpiter, para Babilonia Tamuz, Nimrod. Usted no escucha en ninguna de esas mitologías la promesa de que el Dios supremo va a vivir dentro de ellos. El único, ni en el Corán, el único texto, el único libro sagrado que tiene esa promesa es la Biblia. Y eso es lo que nos hace diferentes. Que no somos una religión, no somos una secta. Nosotros somos nacidos de nuevo porque el Espíritu Santo vive dentro de ti. ¿Cuál es el problema con Apolos? Que Apolos conoce el Logos, mas no el Rema. Y Apolos predica y la gente le dice ¿qué hay que hacer? Venga, bautícese, usted ya es hijo de Dios. Y así están muchas iglesias. Haga esta oración conmigo, repita conmigo un rezo y ya nació de nuevo. No es cierto. El trabajo nuestro es llevar el Espíritu Santo a la vida de los demás. Y algo que me alegra mucho es que varios de ustedes han nacido de nuevo aquí en la escuela, aunque ya asistían a unas iglesias. Vinieron a conocer el Espíritu Santo aquí. Presten atención. Leamos ahora Jeremías. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. ¿Qué dice? Ezequiel 36, 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ese es el nuevo pacto. Mis queridos hermanos, si ustedes predican, el final no solamente es llevar a la gente al arrepentimiento, a las aguas. Sí, hay que llevarlos. Pero de nada sirve que la persona baje a las aguas y siga siendo la misma. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, si no naces de nuevo, no ves el reino de Dios. Y hay miles de cristianos que van a la iglesia, predican, cantan, sirven a Dios, pero no han nacido de nuevo. Y ese es el problema de la iglesia de Éfeso. ¿Se dan cuenta? Vamos a mirar ahora qué pasó. Recuerden, Pablo venía viajando varias ciudades. A Priscila y Aquila se me quedan aquí en Éfeso. Él siguió trabajando. Ya se está formando una congregación. ¿Sí? Apolo se está predicando. Los judíos se están convirtiendo. Están creyendo. Pero Apolos no conoce el bautismo del Espíritu Santo. Ahora vamos a mirar que cuando llega Pablo la cosa cambia. Capítulo 19, por favor, de Hechos. ¿Qué dice el capítulo 19? Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan.
Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrían después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaba en lenguas y profetizaba. Eran por todos unos 12 hombres. Hasta ahí. Entrando hasta ahí, Vladimir. Hasta ahí. Les voy a pedir el favor que salgan de este link, que ya nos va a acabar el tiempo. Entren al nuevo, que se los envía al grupo, por favor, rápidamente. Vamos a seguir la clase. Este ya se va a terminar en unos minutos. Entonces vamos a entrar a un tema importante. Salgan de aquí, entren al nuevo, por favor. Bueno, mucha atención. Necesitamos entender qué significa el bautismo del Espíritu Santo. ¿De qué se trata el bautismo del Espíritu Santo? Nótense algo interesantísimo aquí. Presten atención. Déjenme que voy a admitir primero a todos. Mientras van llegando. Micrófonos, por favor. Ok. Ahí van llegando uno a uno. Los que están en Facebook, Dios les bendiga. Déjenme un mensajito los que están en Facebook. Mi amigo Jorge Freites, Dios te bendiga. Qué alegría verlo por acá. Muy bien. Bueno. Ojo con esto. Quiero que noten... Quitemos acá. Quiero que noten que Pablo llega de Corinto y las regiones superiores las visitaba, vino a Éfeso. Y en Éfeso encontró a unos discípulos. Dice el verso 7 que eran 12 hombres. Y les pregunta, ojo, ya había predicado Apolos. ¿Eso qué quiere decir? Que estas personas habían escuchado a Apolos. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ¿qué? El Espíritu Santo es ¿Espíritu qué? Si el Espíritu Santo, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Mire, si usted quiere ver a un judío bravo, háblele de Jesucristo. Y peor si usted le dice que hay un Espíritu Santo. Ellos no creen eso. Ellos no creen eso. Y ya le mostré 2 versículos de cómo viene hablando que voy a poner, la promesa es que voy a colocar mi espíritu entre ustedes. Eso se llama nacer de nuevo. ¿Qué dice Pablo? Un momentico. Ustedes no han, entonces ustedes en qué fueron bautizados. Y ellos le responden en lo que Apolos enseñó. El bautismo de Juan, el de arrepentimiento, dice Pablo. El pueblo creyese que vendría después de él. Hay que bautizarlos en Jesucristo. Y cuando ellos oyeron eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y mire lo que sucedió, que esa es la diferencia. Impone las manos y la persona recibe el Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar de algo que es un error gravísimo cuando se recibe el Espíritu Santo. A ver, ¿hay que hablar en lenguas o no? Porque muchas personas dicen que los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo hablaron en lenguas. Y no es cierto. Sí, señor, estamos en vivo, Jorgito. Bueno, Jorge Luis Sánchez, buenas noches. Buenas noches, pastor. Como eres nuevo, te voy a hacer la pregunta. No se la voy a hacer a los otros porque los otros ya saben la respuesta. Permíteme hacerte la pregunta. ¿Cuándo los apóstoles recibieron el Espíritu Santo? Jorge. No, pastor, no sé. ¿No sabes, no? No, si saben, dele sin miedo. A ver, Jorge Freites, en el Facebook, Rolando en el Facebook, ¿cuándo recibieron los apóstoles el Espíritu Santo?
Y la mayoría, muchos cristianos dicen, dígame, Jorge. Bueno, yo aquí leyendo en el libro de Hechos capítulo 2, no sé si tenga que ver algo con eso, pero dice que ellos recibieron el Espíritu Santo. Espérate, Hechos capítulo 2, versículo ¿qué? Ya le digo, el 4. Ajá. Lee desde el 1, por favor. ¿Qué dice? Léelo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Muchos piensan que ahí fue que recibieron el Espíritu Santo, pero no es cierto. Ellos recibieron el Espíritu Santo en Juan, en el Evangelio Juan, capítulo 20. Busquen por favor Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 21, 21 y 22. ¿Qué dice? Jorge, por favor. Dice el 21. El 20, desde entonces el 20, Jesús 20, 21 y 22. 20. Dice, Jesús se le aparece a los discípulos, dice 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y es el error común, que muchos piensan que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. No. Es más, si ustedes leen bien el texto, no dice que recibieron el Espíritu Santo, dice que fueron llenos. Hechos 2:4 dice que fueron llenos. Y el problema con ser llenos del Espíritu Santo es que nosotros tenemos que buscar la llenura. ¿Cuándo? ¿Quién me lo dice? La llenura del Espíritu Santo se busca. Cuando hay poco. ¿Cómo? Cuando hay poco. No entendí. ¿Qué dijiste, Gladibel? Cuando hay poco. Cuando hay poquito. No entiendo eso. ¿Cómo así cuando hay poquito? ¿Cómo? Ay, Gladibel. Sí. A ver, por favor habla más largo que no te entiendo nada. ¿Qué dijiste, Gladi? Nada, que pensé fue en eso, de que cuando uno tiene algo, pero o sea, lo tiene pero poquito y quiere más, entonces ahí cuando uno comienza a echarle un poquito más para llenarlo, en ese sentido. La llenura del Espíritu Santo es todos los días. Todos los días uno se va llenando, es como una batería de celular y llega la noche y uno ya tiene bajita y vuelve y se conecta y se llena, y se llena, y se llena. La Biblia dice que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en Juan capítulo 20 y Jesús no se había ido, ya había resucitado, pero no se había ido. Y alguno me dirá, pero un momento, la Biblia dice en Hechos que ellos iban a recibir el Espíritu Santo. No, váyanse para Hechos capítulo 1 versículo 8. Hechos 1:8. ¿Quién lo lee, por favor? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué van a recibir? No es al Espíritu Santo, porque ya lo recibieron en el Evangelio de Juan. Aquí ya Jesús se va a ir.
¿Se dan cuenta? Jesús se va a ir. Y les dice, van a recibir ¿qué? Dunamis, es la palabra en griego de poder, dunamis. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, cuando los llene. Que no es lo mismo el bautismo del Espíritu Santo que la llenura. Y cuando ellos reciben el Espíritu Santo, cuando son bautizados, no hablaron en lenguas, vinieron a hablar en lenguas cuando recibieron ¿qué? Poder, dinamita. ¿Vieron la diferencia? Ese es el problema de Éfeso. Que Éfeso hasta ahora está predicando ¿qué? Apolos, ¿qué predicaba? No, pues bautícese. Yo cometí ese error durante muchos años. ¿Cuál error? En que la gente se arrepentía. David, ¿qué hago? Camina y lo bautizamos. Se bautizaba la persona y hasta ahí llegaba. Ah, no, ya listo, ya usted es salvo. Y cuando el Señor enseña eso, me dice, no, le falta un pedazo. Tú eres como Apolos, tú eres como Felipe, que también hacía lo mismo. ¿Qué hay que hacer? Tienes que cerciorarte que nazca de nuevo. Ahora yo ya no le hago tanta fuerza al bautismo en agua, le hago más fuerza ¿qué? A nacer de nuevo. ¿Cuántos de ustedes, quién se atreve? ¿Cuántos de ustedes ya eran bautizados en agua y no tenían el Espíritu Santo y lo recibieron después? ¿Alguno o no? Ahí sí, levantó la mano. Así es. Y eso fue lo que pasó en Éfeso. En Éfeso Pablo llega y ya hay 12 discípulos. Me imagino a Priscila y Aquila diciendo ya. Y dice, pero espere un momentico, ustedes ya tienen el Espíritu Santo y ni siquiera sabemos eso qué es. ¿Espíritu Santo? Ah, no, espérense. ¿Y ustedes se bautizaron en qué? En agua. Ah, espere, yo les enseño cómo es bautismo en fuego. Y les soy sincero, la meta nuestra como buenos predicadores del Señor es que la gente nazca de nuevo. Ese nacer de nuevo, ese es el verdadero poder de Dios. Ir a las aguas cualquiera va. Es más, no sé si ustedes recuerdan que Pablo un día dice, menos mal Dios no me llamó a bautizar en aguas. Aunque he bautizado a este, ese no es mi trabajo. Mi trabajo, ¿cuál es? Llevarles el Espíritu Santo. No quiere decir que no vayas a ser bautizado en agua, sí hazlo, pero deben nacer de nuevo. Ahora, ser bautizado por el Espíritu Santo, nacer de nuevo, no tiene nada que ver con hablar con lenguas. El hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo para que pueda llevar la palabra a personas que no hablan tu idioma. Volvamos otra vez a Hechos capítulo 2, por favor. Levantaste la mano, Jorge. Bueno, yo aquí estamos para aprender. A veces uno se le vienen unos pensamientos cuando usted está explicando que es bueno despejar dudas. Hágale con confianza. Para no cometer errores. Sí. La pregunta es la siguiente. Usted está hablando que en el libro de Juan ellos recibieron los apóstoles el Espíritu Santo. Y en el libro de Hechos capítulo 2, ahí fue donde, valga la redundancia, fueron llenos del Espíritu Santo. La pregunta es la siguiente. Las demás personas, o sea, entonces, ¿dónde recibieron el Espíritu Santo si en el libro de Hechos capítulo 2 está hablando que fueron llenos? Porque según Juan, los únicos que recibieron por medio de Jesús el Espíritu Santo fueron los discípulos. Entonces, ¿dónde dice la Biblia o dónde especifica, dónde podemos encontrar que los demás recibieron el Espíritu Santo y no fueron llenos? No sé si me hice entender. Los demás, aquí hay 120 en Hechos capítulo 2. En el capítulo 1 de Hechos dice que con los apóstoles, o sea, contándolos a ellos, hay 120 entre esposas, la mamá de María, los hermanos, hay 120. Y ellos reciben el Espíritu Santo ahí, son bautizados y llenos. Pero el problema, ¿cuál es? Que yo no puedo, oígame bien, decir
que usted no ha recibido el Espíritu Santo si no ha hablado en lenguas. Eso no es cierto. El carcelero de Filipos fue bautizado por Pablo con la familia entera. Recibió el Espíritu Santo y no habló en lenguas. Y por eso hablo de los apóstoles. Los apóstoles reciben el Espíritu Santo y no hablan en lenguas. Hablar en lenguas no es oído. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Alguien que me ayude con esa palabra. No es manifestación de recibir el Espíritu Santo. Hablar en lenguas es la manifestación de un don espiritual. O diríamos también que no es señal. Esa es la palabra, esa era la palabra. No es señal. Y ya vamos a decirles el por qué. Pero antes de eso miremos Apocalipsis 2. Presten atención. Lee desde el versículo 4. ¿Quién lee, por favor? Del 4 en adelante. Apocalipsis capítulo 2 del 4 en adelante Hechos, dice de la siguiente manera. Pero Jorge, Hechos, capítulo 2, versículo 4, Hechos. Me equivoqué, qué pena. Ok, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Siga, por favor. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Siga, por favor. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos. Hasta ahí. ¿Qué es hablar en lenguas? Es un don del Espíritu Santo que todos los 120 empezaron a hablar porque había más de 15 idiomas reunidos en la fiesta de Pentecostés. Y estaban hablando lenguas, idioma, la palabra glosa. Esa palabra en griego, glosa, es la misma palabra idioma. Partos, medos, elamitas, Poncio, Asia, Egipto. 15 idiomas hay ahí, de las que acaba de nombrar. No es cierto, no son palabras, eso no es cierto, ahí no es idiomas, no, ahí dice lenguas, no idiomas. Espere un momentico, váyase a la Torre de Babel, Génesis capítulo 11, ¿qué dice? Descendamos y confundamos, ¿qué? ¿Qué dice? Versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y ha comenzado la obra, y nada les hará resistir, ahora que la han empezado a hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí, ¿qué? Sus lenguas. Nacieron los idiomas. Es que ese es el problema, que hoy yo escucho un poco de gente hablando glosolalia. ¿Qué es glosolalia? Arrabacía, reverequenda, alabazaja, alabacía, alabazoja, y todo el mundo dice lo mismo. Voy a preguntar quién es esa reverequenda que a cada rato la andan nombrando. Eso no son lenguas. Tenga mucho cuidado.
Lenguas es cuando usted Dios lo envía a China a predicar y usted no sabe chino, pero usted hablando, ellos le entienden, porque Dios le da el don de lenguas. Y la gente pensó que hablar en lenguas era manifestación de recibir el Espíritu Santo. Y voy a decir esto con mucho respeto. Hay gente que está triste en iglesias porque le dicen, usted no ha hablado en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo. Error, señores. El hablar en lengua fue una manifestación de haber recibido a la dinamita, el dunamis, el poder de ser testigos. Luz Dari. No, que yo soy una de esas. Que yo soy una de esas rechazadas porque no hablo en lenguas en la iglesia. Imagínese. Imagínese dónde hemos llegado. Váyanse para 1 Corintios capítulo 14. Esta iglesia de Corinto era la iglesia del desorden, que a Pablo le tocó un capítulo entero dedicárselo a ese error de hablar en lenguas. 1 Corintios capítulo 14, presten atención. Versículo 22. Versículo 22. Pero yo 1 Corintios 14. ¿Cómo? Ojo. ¿Cuál fue la palabra que dijo Luz Dari? Mírela aquí. No es señal. Díganle a los pastores, así que las lenguas no son señal, no a los creyentes. Para nosotros los creyentes, las lenguas no es señal de que usted tenga el Espíritu Santo, no. Es para los incrédulos. ¿Por qué? Porque es la señal que Dios le está hablando en su idioma incrédulo para que vea el poder de Dios. Versículo 23. Si la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, entran indoctos incrédulos, ¿qué van a decir? ¡Ja! Una mano de locos. ¿Qué están diciendo hoy? Mejor profeticen. ¿Qué es profetizar? Versículo 3. Edificar, exhortar y consolar a través de la palabra. Eso es profetizar. ¿Sí? Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Para edificación. Un momento. Cuando una persona está con el micrófono y empieza a hablar en glosolalia, que ese es el nombre de Irra, Barrabasanda, Reberequenda, la vasija, no, bueno, en fin, como quiera. Eso no edifica. Entonces, ¿qué dice? Presten atención, versículo 27. Si alguno habla en lengua extraña, sea por 2, máximo a lo más 3. Gladibet, Yadira, Luz Dari, van a hablar en lenguas, amén. Y empiezan las 3. Y rarica talabasaya. ¡Ey, pare! ¿Qué pasó? ¿Qué dice aquí? Por turno. ¿Cómo? Uno a la vez. Punto y coma. Y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y habla para sí mismo. Hoy hay 40 y 50 hablando en lenguas y no hay un intérprete y nadie sabe lo que dijo. Y los pastores, vamos, suelte la lengua, diga, ¿qué? Pare, ¿usted qué está haciendo? Eso no es así. 1 Corintios 14 lo prohíbe. ¿Vas a hablar en lenguas? Sí, de a uno. ¿Cuántos? Yo. No. Máximo 3. Y van por turnos. Aquí está, bueno, ¿y el intérprete? No hay intérprete. Ah, qué pena, hermanos. No hay lenguas hoy.
¿Ven el error? El error por no leer la palabra. ¿Y dónde comenzó el error? Que la gente no lee Juan capítulo 20, donde los apóstoles reciben el Espíritu Santo y no hablan en lenguas. Por eso es recibir poder. No ve que uno de los dones del Espíritu Santo, que están en primera de Corintios, capítulo 12, si no estoy mal, primera de Corintios 12, ¿sí? Dice, versículo 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿sí? Versículo 7, cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho, para edificación, ¿sí? Y empieza, ¿cuáles son los dones? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, don de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos ¿qué? Dones de lengua e interpretaciones de lenguas. ¿Dónde quedó el don de lenguas e interpretación de lenguas de último? ¿Cómo así? ¿Es que hay uno más importante? No sé, espere, lea aquí. Lea de a poquito. Todos somos parte de un cuerpo y aunque un cuerpo tiene muchos miembros, es un solo cuerpo. Devolvámonos otra vez adelantemos a 1 Corintios 14. Y sigamos otra vez en el 28. Si no hay intérprete, se calla. Versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. En todas las iglesias enseño eso. Se callan y dejan de estar hablando en tanto desorden. ¿Y qué dice el versículo 40? Pero hágase todo decentemente y con orden. Una pregunta debo hacerles. ¿El culto de sus congregaciones es decente y con orden? ¿O eso todo el mundo anda ahora y eso cantan y eso corriendo para arriba y para abajo? Y uno se queda, ¡ey, pare! ¿Qué pasó? Tengan cuidado. Eso no es hablar en lenguas. Por eso la iglesia de Éfeso, volvamos a Apocalipsis capítulo 2, dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. La iglesia de Éfeso andaba así, con el ojo puesto en ¿qué? En la palabra. ¿Se acuerdan los cristianos de Berea en Hechos 17? Que Pablo predicaba y no le creían, decían, espere, puede ser Pablo, pero yo me voy para casa. ¿Y en la casa qué hacían? En la casa se iban a mirar la palabra, a ver si era verdad lo que Pablo había predicado. Podría ser el mismo Pablo que no le creo, primero me voy a la palabra. ¿Usted sabe cuánta gente se ha comido ese cuento de hablar en lenguas? Y hacen el mismo error. Y por eso todos terminan hablando las mismas lenguas, la misma glosolalia. Una jeringonza toda rara que no tiene propósito y no tiene mensaje alguno, pero lo hacen para dárselas de espirituales. Y usted va y les pregunta, hey, ¿usted ya recibió el Espíritu Santo? ¿Y eso qué es? ¿No has nacido de nuevo? ¿Sabes qué es nacer de nuevo? Porque si no naces de nuevo no ves el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde comenzó? Allá en Génesis 11. Descendamos y confundamos sus lenguas. Y cuando el Espíritu Santo te toma con poder, ¿es para qué? Para que puedas llevar la palabra. Y si hay un problema con el idioma y tú tienes que llevar el mensaje, pues Dios te da el don de lenguas para que hables ese mensaje en otro idioma. Pero, a ver, un momentico, con el respeto que ustedes merecen, me va a hablar en lenguas aquí en Colombia donde todos hablamos castellano.
¿Cuál lengua vas a hablar? Lenguas angelicales. ¿Lenguas qué? Es que Pablo dijo que el que habla lenguas angelicales, perdóneme, ¿en qué idioma hablan los ángeles? Cuando el ángel se le apareció a María, ¿en qué idioma le habló? Pues en el idioma de ella. Cuando los ángeles aparecen en el Antiguo Testamento y le dicen a Lot, camine que nos vamos, ¿acaso que le hablaron en chino, en francés? Le hablaron en el mismo idioma de él. Hace unos días, una lingüista, vi una conferencia de ella y ella expresaba que eso que están hablando hoy en las iglesias de lenguas no es lengua. Hay una prueba. ¿Cuál? Que siempre es, todas las lenguas que hablan en las iglesias, siempre es vocal consonante, vocal consonante, vocal consonante, consonante vocal, vocal consonante. Y el problema es que el castellano tiene vocales y consonantes, el hebreo no tiene vocales. El ruso puede tener 3, 4 consonantes derecho, el alemán. Entonces ella decía, eso no son lenguas, eso lo que es aprendido de otro, están remedando a otros. Eso no es un idioma. Estaba hablando una lingüista, una que sabe cómo se trazan las palabras. Y decía, eso es falso, no son lenguas. No caigamos en el error de que como el otro camina, yo también camino. No, señores. Tenemos que llevar la verdad. Es más, ¿ustedes nos han dado cuenta que ahora los católicos hablan en lenguas? ¿Sabían ustedes que ahora hay curas? La saca, ya sabe, ya... ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? No, que a la vasalla yo no sé qué hizo. ¿Me hago entender? Bueno, es que lo tengo que decir. Rambo saca la bazuca eso, y raya la papaya. Esa no puedo dejarla. Esa la aprendimos aquí en la escuela. ¿Dónde anda Edelmira? Ah, no, Edelmira tiene una reunión hoy. Los viernes tiene reunión. Mire, mis hermanos, tengan cuidado con esos errores doctrinales. La iglesia de Éfeso, esa andaba, vea. Porque el Pablo les enseñó. ¿No ve que Pablo fue el que les dijo, venga, este Apolos les predicó a ustedes, pero la mitad le falta otra mitad? ¿Cuál? Recibir el Espíritu Santo. Pero ellos hablaron en lenguas. Claro, ellos hablan en lenguas porque ellos están ¿dónde? En Éfeso. Y en Éfeso se habla griego, no se habla hebreo. Ellos necesitan el don de lenguas para poder llevar la palabra del Señor a otros en otro idioma. Mañana vamos a seguir, mañana no, el lunes vamos a seguir estudiando a Éfeso porque tenemos que hablar del alboroto de Éfeso en Hechos 19. Y vamos a aprender y a entender quién era Diana de Éfesos. Para los que no saben, la misma Mujer Maravilla. Mañana vamos a hablar de eso. Eso tiene mucho que ver con las Amazonas y con otros dioses griegos antiguos. ¿Estamos? Bueno, los que están en Facebook, Dios me los bendiga. Son las 8:58 de la noche. Hermano Jorge Freiter, Dios les bendiga. Juliet, Dios les bendiga. Nos vemos el lunes nuevamente.